Gracias, muy amable. Muy buenas tardes. Muchas gracias a don Alejandro Martí por invitarme a este evento tan emotivo y distinguido. Yo creo que es un gran acierto celebrar los años que se cumplen, y el número 20 es un buen número, un bonito número. Tenemos aparte el gusto de contar con la distinguida presencia del señor presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el licenciado Jaime González Aguadé, y los demás miembros del Presidium, a quienes saludo con todo respeto. Me da mucho gusto venir además a ver algunos antiguos amigos. Aquí están dos también expresidentes de la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras de Objeto Limitado, ahora ANFE. Uno de ellos es el culpable de que se haya cambiado el nombre de la asociación, don José Landa. Yo estuve en la asociación en la presidencia del año 2002 a 2004, y luego Pepe estuvo de 2004 a 2006. Y antes había estado don José Manuel Rivero Andreu, a quien saludo con mucho afecto. Creo que una de las ventajas de cumplir años, digo de cumplir años, no de ser viejo, que una cosa va aparejada con la otra, y es magnífico eso de cumplir años. A algunas personas no les gusta, pero la alternativa de no cumplir años, yo no estoy preparado para esa alternativa todavía. Mejor seguimos cumpliendo años, seguimos creciendo y agradeciendo que por ser viejos nos inviten para recordar cómo sucedieron las cosas hace 20 años, que eran muy diferentes a las actuales. Un grupo de compañeros, fundamentalmente hipotecarios, encabezados por Pedro Reynoso Enis, en donde también estaba José Manuel Agudo, que me hubiera dado mucho gusto verlo por aquí, y estaba Carlos Obregón, que también fue presidente de la asociación, y José Rión, que era el único que no era hipotecario. Él manejaba una empresa que daba créditos de esos de a 3,000 y 5,000 y 7,000 pesos, pero daba cientos de miles de esos créditos. Se reunieron los cuatro y formaron la asociación, y el primer presidente fue Pedro. Le decíamos nuestro Fidel Velázquez porque duró en el cargo 4 años, ya no había manera de sacarlo de ahí. Después de Pedro siguió José Manuel Rivero. En fin, aquellos años eran desde luego muy diferentes. Estábamos saliendo de una crisis, otra crisis, que creo que aquella no la provocaron los hipotecarios. La crisis del 2008 sí la provocaron los hipotecarios, pero los hipotecarios gringos, no a nosotros. A nosotros nos llegó aquí de rebote como consecuencia de la globalización del sistema financiero y en general del sistema mercantil y de negocios en el que estamos inmersos. En el año 94 que empezamos, no teníamos fondeo. Nos reuníamos con Manuel Cepeda en FOBI, que citaba fundamentalmente a los bancos con la esperanza de que algún día llegaran a las reuniones y a nosotros para revisar las reglas bajo las cuales íbamos a operar. La banca no tenía ningún interés en recibir fondeo de FOBI, que era más caro que el fondeo que recibían los bancos del público. Entonces, citaban a las 5, eran las 7 y las 8 de la noche, y le decíamos: Manuel, empecemos la reunión, si no va a venir la banca nunca. No, si ya me dijeron que iban a venir, no llegaban. Finalmente, por alguna recomendación que ahí se dio en las alturas, nos dieron los primeros 6,000 créditos, 1,000 créditos hipotecarios individuales por empresa. Éramos 6 empresas. Nosotros, que éramos Hipotecaria Nacional, yo representaba Hipotecaria Nacional, éramos la sexta. Luego aparecieron más. Bueno, hicimos esas primeras operaciones y yo recuerdo que en mi empresa hicimos 20 créditos por hacerlos en diciembre para no irnos limpios en el año. Me parece que algunos cayeron en cartera vencida, pero bueno, nosotros nos habíamos persinado con esas operaciones. Qué diferente con lo que ahora escucho,
que la asociación, ahora Asociación Mexicana de Financieras Especializadas, tiene activos por 230,000 millones de pesos. Yo no sé cuántos activos teníamos nosotros, yo creo que entre 0 y menos 3. El capital de las SOFOLES era de 9 millones de pesos y con sacrificio lo aportamos. Y así comenzamos las operaciones. FOVI tuvo la temeridad de darnos crédito con una capitalización, con un LICAP de 20-1 o poco más. En alguna ocasión yo le dije a un funcionario de FOVI, oye, le estás dando demasiado crédito a estas empresas, mira el capital que tienen. Y me dijo, ¿ya no te acuerdas cómo empezaste tú? Entonces, pues me fui a mi casa a callarme. Realmente fuimos favorecidos por FOVI, que manejaba el Banco de México, con un amplio criterio en el Banco de México para apoyar el desarrollo de empresas que luego tuvieron mucho éxito. Las empresas hipotecarias nacieron al calor de la buena fe, de la voluntad y de la inteligencia y de la visión de los funcionarios del Banco de México. Después, cuando nos cambiaban con mucha frecuencia al representante del Banco de México con el que tendríamos que dialogar y que dictaba las políticas hipotecarias y que cada uno de los nuevos traía una idea de lo que debía ser el sistema hipotecario, dijimos, bueno, hasta aquí. Vamos a ver cómo cambiamos y nos organizamos junto con la gente de FOVI y se creó la Sociedad Financiera Objeto Limitado, que fue un banco de desarrollo y dejó de depender del Banco de México para depender ahora de la Secretaría de Hacienda, institucionalizar el sector y desarrollarlo con más fuerza. Bueno, el sector llegó a financiar durante 10 años, el sector hipotecario, más créditos que la banca. De 1996 al año 2005, las SOFOLES hipotecarias, SOFOLES en aquella época, Sociedades Financieras de Objeto Limitado, dimos o dieron un poco más de 500,000 de créditos y en ese mismo lapso de tiempo la banca dio 132,000. Recuerdo la cifra porque la acabo de ver. Después de eso, a partir del año 2006, la banca tomó la primacía, entró con mucha fuerza al mercado, ya venía evolucionando. Y en el año 2006 dieron 111,000 créditos ellos y las SOFOLES solamente 70,000. Y de ahí para abajo. En la crisis y algunas otras circunstancias hicieron que el sector de SOFOLES fallara. Dicen que la manera que Dios tiene de castigar al hombre o de castigarnos es de dos formas. Una, negándonos lo que le pedimos, y la otra, concediendo lo que le pedimos. Y creo que nos castigó a las SOFOLES porque nos concedió lo que le pedimos. Y nos lo concedió en exceso y desafortunadamente entre la alegría, la euforia de manejar tantos créditos, de ser un poco desaprensivos y la crisis que se nos metió entre los pies, algunas SOFOLES o hipotecarias desaparecieron, lo cual es una lástima, pero también es una lección que nosotros necesitamos conocer, aprender y no repetirla. Ahora que ustedes están tan prósperos, en que, según me dicen, las empresas financieras del sector automotriz son la mayoría de las que componen a la asociación, en donde pues ya solamente hay 2 o 3 empresas hipotecarias, porque la asociación en su evolución ha recogido la evolución del sistema financiero. Es que necesitamos o necesitan ustedes, yo estoy fuera ya de ese sector, no fuera del sector financiero, pero sí fuera del sector de ustedes. Necesitan ver cómo deben hacerse las cosas con mesura, con criterio, con cuidado, y creo que el sector necesita, si no lo tiene, una regulación estricta.
No sé cuál sea la opinión de ustedes. La mía es que todo el sector financiero, cualquier empresa financiera, es una empresa que le puede provocar un problema sistémico al país. Las empresas, originalmente las OFOLES, que nacieron a pedimento de los negociadores del Tratado de Libre Comercio, de los negociadores americanos y canadienses, que tenían en sus países empresas financieras que realizaban una sola de las dos operaciones que realizan los bancos. Los bancos son intermediarios y realizan la operación pasiva de captar y la operación activa de prestar. Pero ellos tenían los llamados non-bank banks, que son bancos pero que no son bancos, en donde solamente se realiza una de las operaciones, y esta era la operación de prestar. En México se hizo, y ustedes eso me imagino que lo saben muy bien, se hizo una reforma a la Ley de Instituciones de Crédito y se permitió entonces la figura de las empresas que pudieran captar recursos, pero no captar, no, perdonen, prestar recursos, pero no captarlos directamente del público, sino solamente de instituciones financieras, nacionales o extranjeras. Luchamos mucho porque nos permitieran captar del público, pero nunca fue posible. Pero también resultó que no éramos regulados, porque así fue la manera en que se manejaron los tratados con los americanos y los canadienses. Los inspectores, de todas maneras, los inspectores de la Comisión Nacional Bancaria nos revisaban, pero extrañamente nunca nos daban una reconvención, no recibíamos un oficio en donde nos decían cómo estaba la empresa. Nos vigilaban, pero como éramos no regulados, buen cuidado tenían de cumplir con los requerimientos o con la firma de los tratados que había hecho la Secretaría de Hacienda. Con el tiempo, la comisión intervino regulando el sector, pero esto se cambió, y estoy hablando un poco de memoria, espero que no esté faltando a la verdad. Se cambió cuando se constituyeron las OFOMES, que las constituyó don Francisco Gil Díaz sobre la base de que, o con el criterio de que el que quisiera poner en riesgo su dinero, que lo pusiera. Sin embargo, se pusieron en riesgo no solamente los recursos de los accionistas, sino los recursos que se captaron del público para prestar. Y bueno, se provocó un problema cuando las empresas vinieron a menos, se provocó un problema en el sector. ¿Por qué recuerdo todo esto? Porque me parece que es importante señalarlo. Me parece que es importante que nosotros no olvidemos los errores que hemos cometido y también los aciertos que hemos cometido o los aciertos en los que hemos incurrido. Yo creo que el país necesita empresas como ustedes, empresas pequeñas, empresas de todos tamaños, que vayan a todos los rincones del país, que atiendan a la población que no está bancarizada. Si la banca no va a los lugares o a los sectores, o a ciertos sectores o a ciertos lugares, porque no significa negocio para ellos, deben ir ustedes. Debe haber un grupo de empresas que atienda absolutamente todos los sectores de la economía, a todos los sectores de la población. Y ustedes creo que están preparados en el mejor lugar para poder hacerlo, siempre y cuando la operación esté reglamentada y vigilada adecuadamente por las autoridades para que no volvamos a tener tropiezos. Finalmente, quiero felicitarlos, quiero felicitar a los organizadores de este evento, de nueva cuenta, por el acierto de habernos llamado, de habernos convocado para platicar un poco con ustedes y hablar del pasado, hablar de los 20 años y de cómo nos iniciamos nosotros en estas tareas. Les felicito y les deseo mucho éxito. Muchas gracias.